Son las 8 horas con 41 minutos. Saludamos al economista Andrés Robalino. Él es director ejecutivo de la Cámara de Industrias. Economista Robalino, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista y el de el gremio que usted representa sobre el avance ya en el tratamiento de este proyecto de ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo, una de cuyas aristas es este tema de las zonas francas. Le escuchamos. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días. Primeramente agradecerle por la oportunidad de conversar con usted y con todos los radioyentes. Bueno, realmente la posición del sector productivo a nivel nacional es, por una parte, un análisis profundo y técnico de lo que se busca con la reforma tributaria. Penosamente, estas reformas han comenzado a ser costumbre de los gobiernos por la situación crítica en la cual reciben el Estado, con un déficit fiscal que ahora se vuelve a repetir, más o menos de 5.000 millones de dólares. A eso hay que sumarle la situación crítica en temas de seguridad, ni se diga los costos de producción y la falta de competitividad que tiene el sector productivo. Y por esa razón hay que hacer un análisis profundo, no político, sino un análisis técnico de lo que busca en esta reforma tributaria. El mismo título que busca eficiencia, esa palabra es importante, la palabra eficiencia conlleva muchos temas y muchas aristas, y obviamente el objetivo de generar empleo en base a una reforma tributaria que no es lo lógico, sabiendo que muchas otras cosas. Gustavo, usted debe conocer, y seguramente todos debemos conocer, que lo que busca la reforma tributaria es tapar un déficit fiscal. Pero penosamente ese déficit fiscal, como indiqué, es de más o menos 5.000 millones de dólares, y esta reforma, en el mejor de los casos, tendrá un ingreso de entre 800 a 1.000 millones. Por lo tanto, no será una solución completa, es una solución temporal, nuevamente es un parche, y ese parche está dirigido a cobrarles a los mismos de siempre, a los que venimos pagando los impuestos de manera, y tenemos nuestras actividades de manera formal, y el SRI nuevamente cae en el mismo error de siempre de no abrir el abanico de actividades que no están en la formalidad o son ilegales, que no tributan al país, que deberían hacerlo, pero que nadie ha movido un solo dedo. Este es un Entonces, es un tema problema problema. central e importante, economista Robalino. Es evidente que dentro de estas reformas se hace énfasis en estos grandes contribuyentes, que no son más de 500, una cifra incluso inferior a esto, los grandes contribuyentes del país. Pero 500 empresas no hacen el país, hay miles y miles Completamente. de empresas. Podríamos pensar que por lo menos 1.500, 2.000 empresas tendrían una dinámica empresarial suficiente como para generar cifras muy interesantes en recolección de impuestos. Y en esto nuevamente se está quedando el gobierno de Noboa. Incluso esto ya a nivel de comentarios se hace de que haya grandes promotores del contrabando en el país que están en permanentes pulsaciones con los gobiernos de turno. Lo estuvieron con el gobierno de Lasso, estarían con el gobierno de Noboa, protegiéndose, blindándose de alguna manera para que el Estado ecuatoriano no pueda avanzar con un cobro más efectivo de impuestos. Sí, justamente, y ahí está uno de los principales problemas que tiene el Ecuador, ¿no? La informalidad y la falta de control del gobierno nacional, de las instituciones públicas, en este caso el Servicio de Rentas Internas, la misma aduana que permite ingresar productos sin control, y eso ha sido lo normal, o se ha transformado en lo normal. Si es que esos 400 grandes contribuyentes siguen siendo los que a los cuales se les solicita volver a contribuir con este tema, por ejemplo, del 3% del anticipo, obviamente caemos en lo mismo de siempre. Y si seguimos, y si queremos un cambio y seguimos haciendo lo mismo de siempre, obviamente los cambios no van a suceder, y ese problema del déficit fiscal va a seguir siendo tapado con parches. Otro objetivo u otro principio básico en solucionar un problema de ingresos, también bajar los gastos. Y ahí utilizo la palabra del proyecto de ley, eficiencia. Si es que queremos ser eficientes, el gasto público debería ser eficiente, y no lo es. En el gobierno de Guillermo Lasso, que tenía como objetivo reducir el gasto público, aumentó en 1.500 millones de dólares este año exactamente. Entonces, terminamos en el mismo problema de siempre, en esos dos principios básicos que no se cumplen. No se abre el abanico de nuevos tributantes, no se reduce el gasto público, y volvemos a la misma situación de seguirles cobrando a los mismos y seguirles presionando a los mismos para que
lograr ese bache bastante complejo y bastante difícil que nos va a afectar a todos los ecuatorianos. Hay un tema muy preocupante que es el riesgo país de Ecuador, que lo mantiene fuera de los mercados de las multilaterales. Ecuador prácticamente no es sujeto de crédito, por lo menos de crédito en condiciones aceptables para un país con semejante crisis económica. Y esto se agrava más por la serie de comentarios que se dan de alto nivel por miembros del propio gobierno, declaraciones que fueron en su momento calificadas como inoportunas del propio presidente de la República recién elegido. Y allí están las declaraciones de gente muy poderosa, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, que el día de ayer habló del testaferrismo como una práctica extendida a todo nivel en el Ecuador. Para graficar de alguna manera, Michael Fitzpatrick, el embajador norteamericano, llegó a señalar ayer que los testaferros del narcotráfico, de la delincuencia, ahora están metidos hasta en la pasión nacional, el fútbol. Nos parece, en todo caso, que más allá de la gravedad de estas acusaciones, la embajada norteamericana no debería quedarse en lugares comunes, debería señalar quiénes son los testaferros. Habló también sobre jueces, sobre fiscales en términos generales, incluso sobre medios de comunicación. Pero hablando del tema del testaferrismo y todo ese movimiento masivo, muy significativo de dinero que se mueve a través de canales extraoficiales que transgreden todos los filtros de control y, por supuesto, el pago de impuestos, ¿cómo debería asumir el gobierno de Noboa? Usted ha tocado un tema fundamental, que es la palabra inseguridad, no solamente la física, sino la inseguridad en inversión. Y esa inseguridad está anclada a la falta de empleo. Cuando una empresa micro, pequeña, mediano, grande, está siendo afectada por el testaferrismo, por las vacunas, por diferentes actividades ilegales, esa empresa no tiene la capacidad de crecer y por lo tanto no tiene la capacidad de generar empleo. Por eso yo le decía al inicio, no se puede anclar una reforma tributaria a la generación de empleo. El empleo se lo genera con estabilidad, no con cambios tributarios. Y, por ejemplo, el quitarle liquidez con el anticipo del 3% a las empresas está haciendo un cambio a un sector de grandes contribuyentes que es un gran generador de empleo y que está anclado a empresas pequeñas y medianas. Entonces, este 3% podría afectar a este tamaño de empresas también. La inseguridad es un factor sumamente importante tanto para la inversión como la seguridad física para poder generar empleo. Y le vemos en Cuenca. Cuenca en este momento es una ciudad o una de las ciudades más seguras del país y vemos ayer justamente fue un ejemplo en que el turismo explota en una ciudad en donde la seguridad está más o menos manejable. Ayer había cientos de miles de personas en la encendida de luces de Navidad en todo el centro histórico, y eso en otras ciudades no se ve, gente caminando hasta las 10, 11 de la noche, y eso genera turismo, genera empleo. Si es que esa seguridad se la traslada a todo el país, imaginémonos cómo puede ser la reactivación económica. Entonces, una reforma tributaria no genera empleo. ¿Qué es lo que necesitamos para generar empleo? Mejorar la competitividad del país, las vías en el afroecuatoriano, los trámites, la tramitología debe ser reducida al mínimo posible, debe ser lo más eficiente posible, la centralización, eliminarla, utilizar medios digitales, muchas actividades para mejorar la competitividad y darle al sector productivo ese impulso para generar empleo, porque el sector productivo es el que genera el 95% de empleo en el país, no es el sector público. Entonces debemos darle la estabilidad, la seguridad jurídica y la seguridad física a las empresas desde la mediana y la gran empresa para que puedan generar empleo. El código laboral es una barrera importantísima para generar empleo. Ese código laboral está representando a la minoría, a menos del 35% de personas que tienen un empleo formal, mientras que la mayoría no tiene una ley que les ampara para poder obtener un empleo. Entonces en el país es competitivo ser informal o ilegal y obviamente es anticompetitivo ser formal porque genera costos que para muchas de las empresas es inmanejable poderlo utilizar, poderlo ejecutar. Vayamos al tema de la flexibilidad laboral, defendido por el presidente de la República también en este proyecto, pero referido a un espacio que todavía es potencial
además muy pequeño de la economía, las zonas francas. Esto ha recibido ya resistencia de sindicatos, hay pronunciamientos de asambleístas y lo más probable es que esas normas que se pretendían proponer van a tener que ser retiradas de ese proyecto. ¿Qué es lo que piensa la Cámara de Industrias que tiene entre sus objetivos justamente la promoción del empleo? ¿Cómo está este tema de la flexibilidad laboral, o visto desde otro punto de vista de la normatividad en Ecuador, considerándolo como un tema potencial, ya sea para el desarrollo o la ralentización de la economía? Hay dos temas que el Ecuador les ha manejado de manera política y no han habido soluciones. El uno es la flexibilidad laboral, que inclusive se ha dañado ese término cuando muchas de las personas, el 70% de los ecuatorianos, no tienen un empleo y requiere flexibilidad para tener inclusive varios empleos que no le permite ni siquiera la Constitución, porque la Constitución no permite el trabajo por horas. La flexibilidad ha sido manejada, esa palabra ha sido manejada políticamente por los políticos y también por algunos de los representantes de los sindicatos. Y el otro es el tema de los subsidios, que tiene que ver con la reducción del gasto que podría ayudar potencialmente al equilibrio fiscal. Son más de 2.500 millones de dólares que se van en subsidios a muchos sectores que no lo requieren y que deberían focalizar esos subsidios. Entonces, esos dos factores son trascendentales para un y para generar empleo. Si es que, y ahí tiene que ver mucho el liderazgo del presidente de la República, que no tuvimos en el gobierno pasado. Si es que el presidente quiere mejorar los niveles de acción, tiene que transformarse en un líder en donde agrupe a los sindicatos y a los representantes de los empleadores y que podamos llegar a un objetivo, a un proyecto de ley que mejore la situación de contratación, obviamente que flexibilice la contratación, no para los 35, 32% que está contratado, sino para el 70, 65% que no lo está y que requiere una ley para poder ser contratado, que no la tiene en este momento. Insisto, Gustavo, la mayoría en este país no tiene un empleo, por lo tanto la ley que debería ser para la generalidad está solamente para la particularidad. La ley debe ser a la mayoría y este rato está para la minoría. Necesitamos una ley que agrupe a ese 70% que no está empleado, pero por supuesto necesitamos un líder, en este caso el presidente de la República, la ministra de Trabajo, que se transformen en un punto que aglutine a los sindicatos, a los empleados y a los empleadores para que puedan trabajar conjuntamente en un proyecto de ley que pueda ser presentado a la Asamblea de manera conjunta y que la Asamblea no tenga ninguna forma de decir no o no se puede o no se debe realizar o implementar de esa manera. Si es que no se dan esos liderazgos, penosamente no se va a generar empleo, tampoco se va a reformar o a equilibrar el déficit fiscal y vamos a seguir cayendo en el mismo error de siempre. Lo que el país necesita en este momento es, y es donde el presidente de la República requerimos y necesitamos que lo haga para poder lograr los objetivos que él está proponiendo dentro de su gobierno. Dos temas finales de economista Rubalino que están afectando y fuertemente en este final de año a la economía ecuatoriana. Los cortes de energía. Ayer en forma tardía se dio alguna información sobre los cortes del día de hoy, mientras el gobierno aspira a encontrar alguna fórmula para que no existan cortes de energía en la parte final del año, en la segunda quincena. Se dijo, esto lo analizamos con un experto en energía y señala que esto es necesario, pero que será sumamente costoso. Ecuador está comprando energía carísima a Colombia. Y por otra parte, el déficit fiscal. Ecuador está batiendo récords en cuanto a sus finanzas, pero récords hacia abajo. Apenas 95 millones de dólares, se ha señalado, permanecen en la caja fiscal, mientras se multiplican por todo lado las protestas por falta de pago de proveedores del Estado y de los propios empleados estatales, ya sea del gobierno central o de los GATS, que están sufriendo consecuencias directas por la falta de dinero. ¿Cómo está afectando esto a la economía en general? Bueno, de manera directa, cuando usted paraliza las actividades de producción, vende menos, tributa menos, contrata menos. En la economía no creamos que es una isla. La economía es un encadenamiento de varios sectores, es un encadenamiento de varios indicadores. Como saben decir, cuando
gripe a los Estados Unidos, el resto de Latinoamérica comienza a toser. Exactamente ocurre con el sector empresarial. Cuando una gran empresa le da gripe, las empresas proveedoras, que generalmente son micro, pequeñas empresas, comienzan a toser, se contagian de esa gripe. Si es que no le damos nuevamente esa estabilidad a todo el sector productivo, desde el emprendedor hasta el gran empresario, no vamos a poder lograr tributar más, no vamos a poder lograr formalizar más, y ahí se necesita mucho control de las entidades públicas que han dejado mucho que desear en los últimos 20 años, y ahí también hay que reconocer algo: el problema tanto de la situación eléctrica como del déficit fiscal no lo podemos cargar al gobierno de Daniel Noboa. Él está tomando una situación sumamente compleja, una irresponsabilidad tamaña en el manejo eléctrico. El mismo ministro acaba de decir hace pocos días que ha cometido un error en el cálculo de la necesidad eléctrica, y es una irresponsabilidad tamaña porque fue nombrado como ministro. No puede tomar, pueden ocurrir ese tipo de errores, más con la cantidad de asesores, de subsecretarios, de viceministros que tienen en el ministerio. Entonces, el grave problema es que todos esos errores, esperemos que de buena voluntad o sin ningún objetivo específico, terminan cayendo o terminan afectando a todos los ecuatorianos, porque todos los ecuatorianos nos vemos afectados con los cierres o los cortes, perdón, eléctricos. Entonces, son temas que tienen que ser resueltos de manera inmediata, pero penosamente no hay soluciones inmediatas para problemas que los venimos acarreando desde hace 20 años, como es el déficit fiscal. Usted debe recordar, Gustavo, que en el año 2015 el Ecuador tuvo un récord de déficit fiscal de 6.375 millones de dólares, cuando un año antes estuvimos con un récord de $130 del precio del barril del petróleo. Si eso no es un manejo irresponsable de la economía, tanto de su presidente como su ministro de Economía, obviamente ese déficit fiscal nunca fue solucionado y cae en la responsabilidad también de los presidentes y los ministros de Economía siguientes, pero es un problema grave que ya no es algo actual, es algo que se ha transformado en un virus que le ataca al país y que cada gobierno toma su periodo con ese tipo fiscal que, como le digo, durante 20 años no se lo ha podido solucionar. Es muy difícil que un gobierno que está meses en su mandato le pueda solucionar en ese tiempo. El Ecuador va a sufrir mucho. Vamos a ver una situación de desempleo mayor posiblemente durante los siguientes meses. Este año casi no va a existir un crecimiento. El próximo año exactamente vamos a tener un año en donde en lo mejor terminemos tablas en el crecimiento con 0.5 o máximo un 0.7% de crecimiento, pero eso no va a ayudar ni a la tributación ni tampoco a la generación de empleo. La situación Este del país problema es sumamente del empleo compleja. se lo ve sumamente grave, más allá de las etiquetas que se ponen a las reformas propuestas por el gobierno. Hemos conocido también que se ha dado un sistemático desensamblaje de normas técnicas que quizá llegó en un momento dado a un punto que rayaba con una estrictez innecesaria, pero que al momento, según entendemos, se ha desensamblado para facilitar con esto nuevamente la importación de productos en lugar de la fabricación local. Se evidencia también una tendencia de la industria nacional, de esto no escapa la industria de aquí de la provincia de la Suay, de tercerizar la producción, o más claramente comprar productos terminados incluso a países como China, reemplazando a la producción nacional, generando una falsa industria que va a tener efectos desastrosos en la generación de empleo. El derogamiento de los reglamentos técnicos respondió a un objetivo político, así como sucedió en el gobierno de Correa, en donde los reglamentos técnicos se los manejó de manera política para equilibrar la balanza comercial, la cual afectó inclusive a varias industrias. En este caso, el gobierno tomó la decisión de derogar reglamentos técnicos para incentivar el libre mercado. Y en el Ecuador comenzó a ingresar productos sin ningún tipo de control de calidad, afectando al consumidor, porque es el que al final tiene que comprar doble cantidad del mismo producto porque el primer producto se rompió, se dañó, se fundió o explotó, por así decirlo. Entonces, esa irresponsabilidad en el manejo del INE, irresponsabilidad del manejo de la calidad, debe ser retomado de manera técnica. No se necesitan apoyos a la industria nacional, lo que se necesita es que la calidad que se está pidiendo a la producción nacional también se la pida a la producción importada. Yo le voy a comentar algo, Gustavo. Este momento, por ponerle un ejemplo, muchas empresas industriales tienen el famoso sello INEN, en donde el INEN hace un procedimiento de control de los productos en base a la reglamentación técnica y al mismo tiempo ingresan
importados con una certificación de la primera parte. ¿Qué es la primera parte? El documento en donde el dueño del producto, imagínese eso, certifica que su producto cumple con calidad. Imagínese a lo que ha llegado el país, en donde la certificación de primera parte es la forma de control de calidad en Ecuador. Obviamente es un manejo político en beneficio de malos importadores, porque existen buenos importadores que buscan calidad, es en beneficio de los malos importadores que de manera anticompetitiva quieren utilizar con precios, mala calidad y romper el mercado. Y eso es lo que se le presentó al ministro de Industrias, Julio José Prado, en su momento, cuando se le presentó en datos la decisión que estaba tomando en derogar un reglamento técnico específico y realmente no le importó y lo derogó. Entonces, ahí es cuando que las decisiones tomadas del gobierno pasado, así como sucedió en el gobierno de Correa, se tomaron por decisiones o por objetivos políticos o inclusive por objetivos en beneficio económico de algunos grupos que son informales o que están en la ilegalidad. Si el Ecuador sigue en esa situación, obviamente ninguna norma técnica, tampoco va a haber una ampliación en la cantidad de tributantes en el país, porque como usted lo dijo, hay grupos que anclados o unidos al gobierno de turno están buscando beneficios sin pagar tributos, sin cumplir con calidad, sin cumplir con normas o con leyes societarias y demás, pero aún ambientales. Lo que el gobierno nacional es darle un vuelco y ser técnicos. Si es que un producto no cumple con calidad, no ingresa, así como un producto nacional, si no cumple con calidad, debe ser retirado de la percha. Es un trato nacional que la Organización Mundial de Comercio lo obliga a tener, pero que el Ecuador penosamente no lo tiene. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Un gusto, Gustavo Alador. Declaraciones del economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias. Y antes de irnos a